Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy, lunes 8 de junio, vamos a ver el tema de triángulos, la parte de clasificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este tema que hay dos tipos de clasificar los triángulos. Uno que va a ser según la medida de sus ángulos y otro según la medida de sus lados. Vamos a ver que según la medida de sus ángulos hay tres tipos. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ya hemos hablado de ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Mide 90 grados, ¿cierto? Es por eso que en este triangulito tenemos un ángulo que está representado por un cuadradito. Tú ya sabes que ese cuadradito representa a 90 grados, ¿cierto? Eso ya no tengo ni que decir. Entonces señalamos por eso aquí. ¿Esto cómo se lee? Medida del ángulo ABC, medida del ángulo ABC, o sea, el ángulo que forma estas dos líneas, ABC, es igual a 90 grados. ¿Ya? A eso se llama un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Y si este vale 90, ¿cuántos sumarán en el 2? 90, ¿no? Porque sabes que la suma de los tres es 180, por eso 90 más 90, 180, por eso acá pongo alfa más beta vale 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Veamos qué es un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo dice que tiene sus tres ángulos agudos. Claro, acá tiene sus tres angulitos y dice que los tres deben ser agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, recordamos, un ángulo agudo es aquel que es mayor que 0, pero menor que 90. Por eso acá alfa pongo mayor que 0, menor que 90. Lo mismo con beta, mayor que 0 y menor que 90. Y lo mismo con teta, mayor que 0 y menor que 90. Si los tres ángulos son agudos, se llamará triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Fíjate que solamente estamos moviendo por ángulos, ¿no? Por eso son clasificaciones según la medida de sus ángulos. Triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Allá, un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? A ver, te pregunto ahora. Claro, mide más que 90, pero menos que 180 grados. Entonces aquí a alfa le dibuja más grandecito, 90 es así, entonces más que 90 debe ser un poquito más abierto, por eso acá está más abierto. Alfa vale, es mi ángulo obtuso, que vale más que 90, pero menor que 180 grados. Y por lo tanto los otros dos dice son ángulos agudos. Beta y teta deben ser agudos, o sea mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la clasificación según la medida de sus ángulos. Vamos a ver la segunda parte que dice la clasificación según la medida de sus lados. Ahora nos vamos a concentrar en sus lados principalmente. Mira por ejemplo, 1. Triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo escaleno? Dice, tiene sus tres lados diferentes y por lo tanto sus tres ángulos también van a ser diferentes. Pues acá tengo mi triángulo ABC. Como me dice que tiene tres lados diferentes, a cada lado le voy a hacer un dibujito. Digamos que a este le pongo lado bolita, a este lado rayita y a este va a ser un lado barrita. Son maneras de representar que los lados son de una longitud diferente, ¿de acuerdo? Entonces cada uno va a ser diferente. Entonces, este lado, ¿cómo se llama? Se llama AB, el segmento AB tiene que ser diferente, ABC, ¿cómo se pone diferente? Así significa igual, ¿verdad? Pero es igual, si lo tachamos, se lee diferente. AB es diferente a BC y BC también tiene que ser diferente a AC. Los tres lados son diferentes. ¿Qué más me dice? Por lo tanto, sus tres ángulos también son diferentes. Entonces los tres ángulos, alfa, beta y teta, también tienen que ser de diferente medida. ¿De acuerdo? A eso se llama triángulo escaleno. Vamos a ver el problema 2. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Acá está. Es aquel que tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. Allá, si tiene dos lados iguales, si acá le pongo bolita, el otro lado tiene que ser igual, también será bolita. ¿Ya? Si se representa dos lados iguales y dos ángulos que se encuentran frente a ellos, por ejemplo, al frente de bolita está alfa, frente de bolita está alfa. Los ángulos que se encuentren frente de los lados iguales también serán iguales. Entonces acá pongo el segmento AB va a ser igual a
BC. ¿Ya? Y el otro tiene que ser diferente. Por acá le ponemos ángulo B, que es diferente. ¿Ya? El tercer tipo de triángulo que se llama equilátero. ¿Qué significa equilátero? Equi viene de igual, látero viene de lados. Lados iguales significa. Es aquel que tiene tres lados iguales. Y también sus tres ángulos iguales. Hay tres lados iguales. Entonces si acá le pongo bolita, ahí a los tres tendría que ponerle bolita para representar que tienen la misma medida. Ya está. Bolita, bolita, bolita. Que me dice que el ángulo, que el arco del segmento B es igual al segmento BC y también el segmento CA. Ahí está, AB es igual a BC igual a CA. ¿Por qué pone 60, 60, 60, profesor? Te estaba diciendo, ¿no? Dice que aquí los tres ángulos son iguales. Digamos que vale X, X y X. Pero entre los tres, ¿cuánto suman los tres ángulos? Es un triángulo. Suma de los tres ángulos interiores vale 180. Si los tres son iguales y ese 180 se tiene que repartir entre los tres, ¿cuánto le toca a cada uno? 60, 60, 60, ¿te das cuenta? 60 más 60, 120. 120 más 60 es 180. Entonces así tenemos que en un triángulo equilátero los ángulos interiores siempre va a ser 60, 60, 60. Listo, chicos, esa ha sido la teoría de hoy día. Entonces, con esta teoría vamos a resolver la práctica en clase, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Muy bien, chicos, continuamos con la parte de práctica en clase. Veamos los ejercicios y mucha atención, ¿de acuerdo? Mira, clasifica X, dice, y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados, ¿no? Para calcular la longitud de sus lados tenemos que ver cuánto valen los ángulos interiores. Tengo 60, tengo 40 y tengo un ángulo que está desconocido. ¿Cómo puedo saber cuánto vale ese ángulo? Yo sé que los tres ángulos, ¿cuánto suman? Claro, suman 180 grados. Entonces, desarrollamos esto. 60 más 40 viene a ser 100 grados. Y esto es igual a 180 grados. Ahora por aquí observo que X está acompañado, pero el X debe quedarse solo. Este 100 que está sumando lo mandamos al otro lado. ¿Y cómo pasa ese 100 que está sumando? Pasaría a restar. Bien, finalmente tendríamos 180 menos 100 nos da 80 grados. Entonces ya descubrimos que este X es igual a 80 grados. Ahora me dice clasificar según la longitud de sus lados. No sé cuántos son los lados ni cuánto valen, pero sé que los tres ángulos son diferentes. Mira por aquí, los tres ángulos son diferentes, uno es 60, 40 y el otro 80. Había un triángulo que tenía sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes. ¿Cómo se llamaba ese triángulo? Muy bien, vas a revisar la pizarra anterior y vas a ver que ese triángulo se llama triángulo escaleno, ¿no? Escaleno. Así vas a clasificar según sus lados, ¿de acuerdo? Listo. Pregunta 2 dice, calcula alfa y clasifica el triángulo PQR según la medida de sus lados. Otra vez, me piden calcular alfa primero, entonces debo calcular alfa. Ya sabes que alfa más 50 más 90, que es igual, alfa más 50 más 90 grados, es igual a 180 grados otra vez, ¿no? Aquí desarrollamos 50 más 90, 140 grados. Este es igual a 180 grados. El 140 pasa a restar. Y tenemos finalmente 180 menos 140 nos da un valor de 40 grados. Listo. Entonces por aquí tendríamos que alfa vale 40 grados. Otra vez me piden clasificar según la medida de sus ángulos, o sea, los ángulos de sus lados, los ángulos ¿no? Aquí también observamos que los tres ángulos son diferentes, 40, 50 y 90 grados. Si tienen tres ángulos diferentes, estamos en el mismo caso del primero, ¿no? Tres ángulos diferentes tendrá tres lados diferentes. Entonces vamos a señalarle por acá que esto vale bolita,
rayita y por acá le podemos poner una barrita. Listo. ¿Y qué triángulo sería este? Este sería el triángulo otra vez. Triángulo escaleno. ¿Ya? Aquí vamos a representarle con diferentes símbolos, ¿no? No lo hemos puesto. Ya. Pregunta 3 dice, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Otra vez por sus lados. Según la clasificación de sus lados, a ver, te pregunto cuáles son. Escaleno, isósceles y equilátero, ¿no? Son 3. En este triángulo yo veo que hay dos ángulos iguales, 70 y 70. Había un triangulito que tenía dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. Ese triangulito, ¿cómo se llamaba? A ver, vas a revisar la primera parte y vas a notar que ese triangulito que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales se llama triángulo isósceles. Isósceles, ¿ya? Bien, se llama triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Bien, el problema 4 me dice, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Acá no tengo nada, solamente observo que los tres ángulos es alfa y alfa. Tiene tres ángulos iguales. Si tiene tres ángulos iguales, también vas a volver a revisar la primera pizarra, donde está el caso donde hay tres ángulos iguales. Claro, ese triángulo se llama equilátero, donde esos tres ángulos iguales valen 60 grados, ¿cierto? Y si tienes tres ángulos iguales, también tenía tres lados iguales. Por lo tanto, este triangulito, ¿cómo se llamará? Triángulo equilátero. Ya está, triángulo equilátero. Problema 5. Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Muy bien, hay que calcular X primero. Ya sabes que la suma de los tres, X más 40 más 50, ¿cuánto vale? 180, siempre la suma de los tres ángulos. Aquí 40 más 50 viene a ser 90 grados. Y este es igual a 180 grados. Este 90 que está sumando pasa a restar. Y tendríamos finalmente 90 grados. Listo. Ya sabemos que X vale 90 grados. Entonces ponemos por acá 90 grados. X igual a 90. En este caso la clasificación me piden según la medida de sus ángulos. Según sus ángulos. Entonces me fijo en sus ángulos. Observamos que tengo un ángulo 90 grados. Ya te dijo todo, ¿no? ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados? Muy bien. Te fijas en tu primera pizarra y vas a hacer la clasificación de ángulos. Donde mide 90 grados se llama triángulo rectángulo, ¿cierto? Rectángulo. Listo, cambio. Esa sería la clase de hoy. Entonces ya sabes, tienes que ver la diferencia, ¿no? En algunos casos te van a pedir clasificación según sus lados y en otros casos te van a pedir clasificación según la medida de sus ángulos. En eso nomás tienes que tener cuidado. Listo, chicos, entonces esa ha sido la clase de hoy día y nos vemos en el próximo clase. Cuídate.